En el filo de la navaja. En los confines del consenso. Disidencia. Un podcast de Pablo Magluf. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Disidencia. Yo soy Pablo Magluf, me da mucho gusto saludarlos, ahora en exclusiva a través de Substack. Este es el episodio correspondiente a febrero del 2024. Y bueno, tengo el enorme placer de traerles a un gran invitado de primer orden. Jacobo Dayan es especialista en derechos humanos. Fue director de contenidos del Museo de Memoria y Tolerancia, ni más ni menos, y ahora es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Acaba de publicar su libro, La República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento en Taurus. En fin, pues es uno de los más prominentes pensadores, diría yo, sobre la barbarie de violencia, asesinatos, guerra que vive México. Y en esta ocasión lo invité para platicar exclusivamente sobre los desaparecidos. Esta parte tan enigmática de esa barbarie. Por supuesto que todo está conectado, pero los desaparecidos creo que merecen un episodio aparte. Y pues es un tema escalofriante, insondable, muy oscuro, y nadie mejor que Jacobo para darnos luz. Querido Jacobo, bienvenido a Disidencia. Muchas gracias, querido Pablo, por la invitación y bueno, pues es necesario hablar de estos temas. Bueno, empecemos en una suerte de preámbulo, Jacobo. Te quiero preguntar exactamente cuándo empieza esta crisis de los desaparecidos. ¿Es un fenómeno asociado exclusivamente a la guerra contra el crimen organizado o viene desde antes? Bueno, México ha tenido dos periodos donde el fenómeno de las desapariciones ha despuntado de manera importante. Se habla, dependiendo de la fuente, entre 500 y 1,500 personas desaparecidas. Si lo comparamos esa cifra con lo que ocurría en gobiernos de la misma época en nuestra región, por ejemplo en las dictaduras militares argentinas, chilenas. En Argentina, en un periodo del 76 al 83, lo que duró su dictadura, fueron 30,000 personas desaparecidas. En Chile, en la dictadura de Pinochet, hubo alrededor de 2,500 a 3,000 personas desaparecidas. Es decir, en la Guerra Sucia Mexicana se da ese fenómeno bajo la lógica de la persecución a opositores políticos, a movimientos sociales, incluso movimientos armados. Ahora, lo que sí te he oído decir por ahí es que ya incluso dentro del umbral de la guerra empezaron a desaparecer más porque el crimen organizado de pronto se dio cuenta de que ya no le convenía la exhibición pública y sangrienta de los cuerpos como en un inicio, ¿no? Algo así. Esa es parte de lo perturbante del fenómeno de las desapariciones. No nada más hay homicidios ocultos en las cifras de desaparecidos cuando los grupos criminales o agentes del Estado, porque también hay documentadas fosas creadas por agentes del Estado, fosas clandestinas, probablemente la más grande en Morelos, Tetelcingo, con 117 cuerpos, creadas por la Fiscalía propia de Morelos, para esconder ejecuciones del crimen organizado o de las fuerzas del Estado, sino en la desaparición también hay otros fenómenos poco discutidos en el espacio público. Enlisto algunos: reclutamiento forzado de menores. Hay un número importante de menores de edad reclutados de manera forzada por el crimen organizado que se encuentran en estas cifras de desaparecidos, que durante un tiempo participan con estos grupos y probablemente después mueran en enfrentamientos o asesinados por los propios grupos criminales. Pero vamos, el fenómeno es el reclutamiento. Cuando uno ve la gráfica, por ejemplo, en temas de género, las mujeres desaparecen de manera importante entre los 9 y los 24 años de edad. Ese es el rango de edad en que las mujeres desaparecen, lo que hace lógico y evidente que se esconde un fenómeno de trata con fines de explotación sexual. Y tenemos otros fenómenos escondidos detrás de la trata, de las desapariciones. Un fenómeno muy perverso donde los gobiernos ocultan con fines de reducir las cifras de homicidio en sus estados, y lo que ocultan ejecuciones
agrupándolas como desapariciones, porque las desapariciones pueden no reportarlas y las ejecuciones no hay manera de no reportar. Entonces, dentro de la desaparición de personas hay muchos fenómenos y un número enorme de perpetradores que van desde los grandes grupos criminales hasta grupos criminales medianos, pequeños, y también agentes del Estado. Sí, sí, sí. Ahora, Jacobo, ¿cuándo nos empezamos a dar cuenta del calibre del problema? Algunos dicen que, por ejemplo, todo empezó a sonar las alarmas con la caravana de Javier Sicilia por el norte, que originalmente pretendía reclamar a los muertos precisamente, pero se empezaron a dar cuenta que en las carreteras, ¿no?, salía la gente a llorar y a reclamar en realidad a sus familiares desaparecidos, es decir, no tenían cuenta de que hubieran muerto, sencillamente estaban desaparecidos, y ahí se empiezan a dar cuenta del calibre del asunto, pero también recuerdo, por ejemplo, otras alarmas sonando ya desde los 90s, ¿no? Con los cementerios clandestinos en Juárez y este tipo de cosas. O sea, realmente, ¿cuándo empieza como un fenómeno en la discusión pública? Bueno, hay una discusión pública importante en la época de la Guerra Sucia, y los primeros colectivos de desaparecidos en el país son de esa época. Hay que recordar a Rosario Ibarra. Ella es madre de una persona, de un joven desaparecido en la época de la Guerra Sucia, y se crean los primeros colectivos. Después, como bien dices, hay un repunte de nuevo en los 90, particularmente en Ciudad Juárez, y recordar que a Juárez se le conocía como el epicentro del dolor en México en esos años. Pero ya de la etapa moderna, también es muy atinado tu comentario. Si uno lee los primeros documentos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, que irrumpe a partir del asesinato de su hijo en 2011, es decir, ya teníamos 4 años con un número importante de desaparecidos, pero sobre todo en el norte del país. Si uno lee los primeros documentos de Javier Sicilia creados desde el centro, es decir, el movimiento es de Cuernavaca, pero vamos, la región es el centro del país, no se habla mucho de la desaparición. Y es hasta que se hacen estas caravanas, primero al sur, y bueno, la primera al norte, y en la carretera, cuando se van haciendo las reuniones de colectivos de víctimas alrededor del Movimiento por la Paz, que es el primer movimiento que aglutina a las víctimas del país, es cuando se empieza a ver que a las plazas no llegan madres de personas asesinadas, sino madres de personas desaparecidas. Aunque ya había colectivos, los primeros colectivos de desaparecidos de la etapa moderna surgen en Nuevo León y Coahuila, después de los 90 en Juárez, en Nuevo León y Coahuila, tan temprano como 2007, 2008 y sobre todo en 2009. Pero tenían resonancia solamente local, no había visibilidad nacional hasta el 2011, es decir, tenemos pues, prácticamente 12 años, 13 años con el tema ya colocado en la agenda nacional. Sí, 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 sí. Has mencionado varias veces el tema de las mujeres y es que sí, te quiero preguntar, pues, ¿qué tanto es un asunto femenino? Porque yo siento que sí tiene una gran cara femenina. Digo, yo no soy feminista, ni mucho menos, pero mi impresión es que sí hay un rostro femenino, no solo en las víctimas, porque como dices, pues las fosas clandestinas de Juárez, además de que una muy importante causa de las desapariciones es la trata. Ya nos aclararás si eso quiere decir pues la esclavitud de mujeres, el uso de su cuerpo, la prostitución, exactamente qué quiere decir, pero también sobre todo porque pues buena parte de la búsqueda que yo he visto, la búsqueda de los desaparecidos las hacen las mamás, ¿no? Las madres. Sí, mira, bueno, abordando los dos temas que tocaste, hay más hombres en México desaparecidos que mujeres, pero no hay más hombres desaparecidos en ese rango de edad, repito, de los 9 a los 24 años, hay más mujeres desaparecidas que hombres. Y lo que hay detrás es un fenómeno de trata con fines de explotación sexual, donde el Estado podría hacer búsqueda en vida, es decir, porque cuando pensamos en desaparecidos, pensamos en personas muertas, y eso es un error. Sí. Durante un periodo desconocido, pero dependiendo del caso, las personas desaparecidas en muchos casos se encuentran con vida en redes de trata, en reclutamiento forzado de menores y mayores de edad. Y sí, en el caso de las mujeres se da con fines de explotación sexual para las redes de trata o incluso para el uso sexual dentro de los grupos criminales.
Y en el caso de la búsqueda, no es un fenómeno nada más mexicano. Cuando uno ve si uno googlea el movimiento de desaparecidos, por ejemplo, en Argentina, el colectivo famoso son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Son mujeres, en su gran mayoría, en todo el mundo, quienes salen a buscar desaparecidos. Y eso también se da por múltiples razones. En algunos casos porque hay un rompimiento en el núcleo familiar importante al haber una desaparición, de quien sea, de un hijo, de un hermano, de un esposo, de quien sea. Y la familia entra en una crisis, además por la desaparición, en quién puede dedicarle tiempo a la búsqueda y al mismo tiempo tratar de sobrevivir como familia. Y los roles en nuestra sociedad siguen siendo que el proveedor es el varón. Entonces, en muchas ocasiones, los esposos, los hermanos continúan trabajando y a quien se le dedica o quien se dedica a esta función es la mujer. Porque en nuestras sociedades los cuidados, no quiero decir con esto que es natural que se haga, pero culturalmente en nuestras sociedades todavía los cuidados dependen de la mujer en particular. Y es por ello que vemos mucho más mujeres. Y también en algunos casos, hay una devoción importante de la mujer en cuanto a la búsqueda de desaparecidos, que en los hombres también la hay, pero más como acompañamiento. Es decir, sí hay colectivos donde hay varones trabajando, varones participando en la búsqueda, pero son minoritarios. Y yo creo que tiene que ver con un aspecto más cultural. Sí, tiene sentido. Además, a ver, porque qué interesante este tema que tocas de que asumimos que están muertos. Un poco, vaya, de lo que yo he oído es que dicen que la experiencia del desaparecido, de tener un familiar, un cercano desaparecido, de hecho es peor, ¿no? Es peor porque no hay clausura como dicen en inglés, closure, ¿no? Sí, no hay un cierre. No hay un cierre, exacto. ¿Qué opinas de eso? Sí, sin duda. O sea, el dolor perdón, adelante. Sí, perdón. Las familias viven en un vilo brutal porque las primeras semanas y meses todo el pensamiento está en cómo estará ahora. La estarán golpeando o lo estarán golpeando, tendrá frío, estará comiendo, la estarán violando, dónde estará, a lo mejor regresa mañana. Vamos a buscarlo a un hospital, vamos a buscarlo a las prisiones. Es decir, hay una sensación como de suspensión de la vida que no se sabe qué es. Evidentemente, esta esperanza de encontrar a la persona con vida conforme pasan los meses y sobre todo los años va disminuyendo de manera importante, aunque no desapareces al 100%. O sea, aunque hayan pasado muchos años, hay una vela muy pequeña de esperanza de encontrar a la persona con vida, porque no hay manera de cerrar. Incluso no hay manera de recuperar el cuerpo, enterrarlo y tener un lugar físico donde recordar a la persona. Incluso las madres cuando encuentran el cuerpo de su hija o de su hijo, de su hermano, lo que sea, sienten gran alivio. Es demencial, vamos. Encontrar a la persona ya muerta genera alivio porque puedes cerrar el ciclo y hacer la ritualidad necesaria para recordar a la persona, tener un lugar a donde llevarle flores, donde recordarlo y no saber y no pensar que está en una fosa clandestina, lejos de su familia. Es muy doloroso y no hay manera de cerrar. Además de que hay una serie de problemáticas ya más burocráticas de la desaparición. Es decir, una persona desaparecida, mientras en México nos tardamos mucho en hacer una ley de desaparición. Hola, si estás escuchando este mensaje es porque eres un suscriptor gratuito. Agradezco mucho que me escuches y para terminar el episodio te invito a suscribirte al plan completo. Tu apoyo es muy importante para Disidencia. Gracias y bienvenido.